de septiembre del 2018. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados y nos acompañan. César Montúfar, acusador particular de Jorge Glass en el caso Odebrecht, y la denuncia del proyecto de ley anticorrupción puesto para el ejecútese o veto del presidente de la República que reforma el Código Integral Penal eliminando la pena del delito de asociación ilícita por el que la Corte Nacional condenó a Jorge Glass. Quedan pocos días para el veto presidencial del proyecto aprobado por unanimidad en el Pleno. También estará con nosotros Edwin Romero, abogado de la familia Jiménez Granda. La pericia balística demuestra que perteneció al ejército el proyectil que terminó con la vida del policía Froilán Jiménez, quien escudaba el carro del presidente Rafael Correa, el 30S, en la extracción por fuerzas especiales del ejército del hospital de la policía. Pericias y testimonios que han servido para la decisión judicial incriminatoria. Vamos a analizar el caso. Y además hoy estará Eliseo Azuero, asambleísta independiente de Sucumbíos. El bloque de integración nacional BIN, el escándalo del peaje o este impuesto cobrado por ciertos asambleístas sobre el sueldo de sus asesores. Son nuevas modalidades de una vieja y viciada práctica. ¿Es la solución un código de ética como lo proponen? ¿Funcionará que los propios asambleístas se controlen? Y el riesgo ya conocido de que un código de ética sirva como instrumento de persecución. Bueno, en referencia al intento de incluir como disposición transitoria en el informe para primer debate del proyecto de nueva ley de comunicación un texto vinculado a intereses contrarios a la Constitución, la presidenta de la Asamblea puntualizó lo siguiente. El planteamiento que se está haciendo de la incorporación de una disposición transitoria dentro de la Ley Orgánica de Comunicación no puede ser pasada como un combo de manera general, una renovación de frecuencias a todos. Hay casos y casos. Esto de los monopolios, de la existencia de extranjeros que están comprando o que ya son propietarios de varios medios de comunicación. Todos estos temas tendrán que ser analizados y es por eso que yo le digo que no se podría hacer una aprobación en combo en función de esta disposición transitoria que está planteando AER. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. La presidenta de la Asamblea es muy clara y precisa en su observación y la Comisión Legislativa actuó correctamente al no incluir esa disposición transitoria que pretendía evadir una resolución terminante de Contraloría que debe ser acatada por la Asamblea. Pero en la República de papel no es extraño que se vuelva a insistir y se incorpore a última hora, pues en el segundo debate, sin estar en el informe, así se hizo cuando inventaron la Supercon. En consecuencia, el presidente de la República ya está advertido para cuando deba ejercer el veto, pues este asunto termina favoreciendo una violación descarada al artículo 17, numeral 3 de la Constitución que ordena: no se permitirá el oligopolio o monopolio directo ni indirecto de la propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias. Esa disposición transitoria beneficiaría a monopolios de radio y televisión. Es contraria, por tanto, al interés ciudadano. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. Por virtual unanimidad, 107 votos afirmativos de todas las bancadas y una abstención en 108 asambleístas presentes. El 14 de agosto, en segundo debate, se aprobó la ley anticorrupción, que extrañamente dispone en el literal F del artículo 1 que se sustituya el artículo 370 del COIP sobre el delito de asociación ilícita, en el sentido de que si la asociación es para cometer delitos penados con menos de 5 años de prisión, si estos delitos se han consumado, solo se aplicará la pena que corresponda al respectivo delito. Es decir, que no se aplica la pena
por el delito de asociación ilícita. César Montúfar, acusador particular de Jorge Glass en el caso Odebrecht, denuncia que esta reforma legal beneficia a Jorge Glass, condenado en sentencia de la Corte Nacional por asociación ilícita. César Montúfar, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Efectivamente, como usted acaba de mencionar, es en extremo preocupante el hecho de que la Asamblea Nacional, con el voto de asambleístas de todas las bancadas, haya aprobado en segundo debate el 14 de agosto este proyecto de ley que hoy está en manos del presidente de la República. Con la aprobación de este artículo, con la sustitución del tipo penal de asociación ilícita, se está abriendo la puerta, Alfredo y ecuatorianos, para que una vez se supere la fase de casación en la que se encuentre el juicio en contra de Jorge Glass y otros, los abogados del señor Glass puedan arguir que, basándose en el principio de favorabilidad, se extinguiría entonces la pena y él pueda salir inmediatamente en libertad. Aquello sería una burla al pueblo ecuatoriano. Creo que la aprobación o la inclusión de este artículo por el tema de asociación ilícita, sustituyendo el carácter, el tipo penal de asociación ilícita, no eliminándola, pero sustituyéndolo y por lo tanto favoreciendo claramente al señor Glass, constituye una burla al pueblo ecuatoriano que tiene que ser enmendada por el presidente Lenín Moreno, quien debe vetar esta ley. Hoy precisamente voy a presentar una carta al presidente Moreno pidiéndole, a nombre, diría, de la ética, de la necesidad que en el Ecuador luchemos en contra de la impunidad y logremos que exista verdad y reparación en el tema de Odebrecht y en todos los casos de corrupción, que por lo tanto no se consume esta puerta de salida de Jorge Glass y otros en el caso de Odebrecht, que es una de las tramas de corrupción más grandes de la historia del Ecuador. Pero de los 8 delitos conexos indicados por la Corte en su sentencia de asociación ilícita, peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, lavado de activos, delincuencia organizada y testaferrismo, ninguno tiene una sentencia máxima de menos de 5 años y además todavía no se dicta sentencia en ninguno de esos casos. ¿El favor se aplica si es condenado a menos de 5 años? ¿Es eso posible, dada su posición preeminente en la asociación? A ver, el punto aquí es que en los otros procesos, hay que decir, no ha habido la celeridad, desde mi punto de vista, de la Fiscalía para avanzarlos. Yo rendí versión en la investigación por cohecho la semana pasada. Allí exigí que igualmente se vincule a la empresa que fue la corruptora, igualmente al expresidente Rafael Correa, quien sin duda estuvo detrás, fue quien designó, quien conocía además lo que Jorge Glass hacía. Y en los otros procesos se ha avanzado con lentitud. Precisamente este día miércoles voy a rendir versión en el proceso por asociación ilícita por delincuencia organizada que yo denuncié en el mes de marzo. Pero el punto aquí es que hay que anotar otro hecho muy preocupante, y es que en otros procesos, en otras investigaciones y en otras instrucciones y juicios que derivan del juicio por asociación ilícita en el caso de Odebrecht, para otros acusados, ya ha habido señales por parte de los jueces que estos pudieran terminar igualmente en impunidad. Hay un caso específico de un juicio por el lavado de activos en contra de 2 de los procesados por asociación ilícita. Pero eso también ha ocurrido porque en esos casos se ha tramitado no por la Corte Nacional o no por el fiscal general, sino por un fiscal provincial de Pichincha. Pero ¿por qué se hace esta separación si el principal involucrado tiene fuero de corte? Porque precisamente esa fue la estrategia del exfiscal Vaca Mancheno, fragmentar la investigación para que los otros procesados puedan ser juzgados por tribunales de menor jerarquía. Pero en este caso que le mencionaba, ya incluso en primera instancia hay una sentencia que ratifica el estado de inocencia de los procesados, debido a que supuestamente no se pudo trasladar las pruebas que se utilizaron en el juicio. Pero lo más importante, Alfredo, es que lo que le acabo de mencionar, más esta ley, es sin duda resultado de un plan premeditado. Yo creo que aquí hay una planificación, hay evidentemente una intencionalidad de favorecer a Jorge Glass, permitir que él salga de prisión. Bueno, al respecto veamos lo siguiente, la reforma legal dispone que si los delitos conexos son condenados con menos de 5 años, la condena por asociación ilícita se perdona. Pero sobre los delitos con pena posterior menos dura, Eduardo Franco, abogado de Jorge Glass,
recordó aquí en Contacto Directo lo siguiente. Veamos. Jorge Glass fue sancionado con un código derogado cuando existe el artículo 16, numeral 2 del COI, que establece que un delito, cuando ha sido cambiado la ley penal futura, beneficia al reo. Y resulta que la Asamblea Nacional, el día 25 de agosto del 2017, cuando autorizó el procesamiento penal, de acuerdo con la Constitución, autorizó que el procesamiento penal sea por el delito de asociación ilícita contenido en el 369 y 370 del Código Penal derogado, pero hoy subsumido en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal. Y resulta que el Código Orgánico Integral Penal dice en el 370 que el delito de asociación ilícita tiene una pena máxima de 5 años. Sin duda, la sentencia tiene que ser casada. Si en este país hay justicia y hay derecho, e inmediatamente declararse nula, y además Jorge Glass debe recuperar inmediatamente su libertad. Entonces, que en caso de que el presidente sancione el proyecto de ley, ¿podría Jorge Glass ser puesto en libertad? Eso es precisamente lo indignante, Alfredo, que usted ve que las declaraciones del abogado de Jorge Glass van en la misma dirección de la aprobación de la Asamblea Nacional de este artículo reformatorio del 370. Los que se busca es cambiar el tipo penal para que, aplicando el principio de favorabilidad, entonces se extinga la pena y por lo tanto Jorge Glass pueda salir libre, dejando en la impunidad todo este caso. Eso es lo que a mí me llama la atención, es lo que yo creo que por lo tanto tiene que ser enmendado por el presidente Moreno. Pero aquí también hay un problema grave, porque usted señaló en los medios de comunicación error de la Asamblea al aprobar este texto, pero también puede parecer un acuerdo político de todas las bancadas de gobierno y oposición, o una irresponsabilidad mayúscula de todos los asambleístas que supuestamente no habrían leído el texto al debilitar el delito, porque Glass está ya condenado cuando existe el principio jurídico de la favorabilidad para el reo. ¿Qué es al fin? ¿Acuerdo político, falta de responsabilidad o qué puede ser? Yo no calificaría si es lo uno o lo otro. Lo que sí tengo que decir es que los bloques de la Asamblea Nacional, los asambleístas que votaron por este proyecto, hay que anotar la abstención del asambleísta César Carrión. Pero uno, le deben una explicación al país. Votaron a favor todos. Le deben una explicación al país. Pero aquí el punto fundamental es la oportunidad. ¿Cómo se pudo aprobar en la Asamblea Nacional una reforma a un artículo tan importante como asociación ilícita en el momento, en la misma coyuntura en el que se está todavía en fase de casación o durante el juicio, terminando el proceso de casación en un juicio tan importante como el de Jorge Glass? Aquí el problema fundamental es la oportunidad de haber incluido en este texto, en este proyecto de ley, un artículo sobre asociación ilícita. Hay que recordar además que esta Comisión de Justicia es presidida por una de las personas que se ha declarado la principal defensora de Jorge Glass, que es la asambleísta Marcela Pero es una Guiñaga. sola persona, pero votaron más de 100. Votaron Sí, los de Creo, los de Partido Social Cristiano, todos deben explicarle al país aquello, porque en realidad aquí hay una situación que verdaderamente es realmente muy preocupante. Por eso es que es tan importante el veto del presidente Moreno. Si el presidente Moreno no veta esta ley y tiene oportunidad de vetar, el plazo para el veto de la ley sería el 14 de septiembre, en realidad podría consumarse en el Ecuador realmente un monumental acto favorable a la impunidad. Por eso mi llamado al presidente Moreno a que vete esta ley y otras disposiciones, porque hay que tomar en cuenta que este proyecto de ley también contiene otros artículos muy problemáticos que igualmente deberían ser vetados por el presidente Moreno. César Montúfar, acusador particular de Jorge Glass, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias. Estefi. Vamos a una pausa y cuando regresemos estará Edwin Romero, abogado de la familia Jiménez Granda. La pericia balística determina que es del ejército el proyectil que acabó con la vida del policía Froilán Jiménez en el rescate del presidente Rafael Correa el 30S. Lo vamos a analizar al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. 8 años después del 30S, la Fiscalía sigue investigando quién terminó con la vida de Froilán Jiménez. 8 años después, la Fiscalía ha formulado cargos en contra de 2 oficiales de las Fuerzas Armadas. Edwin Romero, abogado de la familia Jiménez Granda, bienvenido a Contacto Directo.
Gracias, Stephanie. Buenos días. A usted por acompañarnos. La investigación ya está en una etapa de instrucción fiscal por 90 días por el presunto delito de ejecución extrajudicial. Estaban detenidos con fines investigativos 4 oficiales. El fiscal no formuló cargos contra 2, sí lo hizo contra otros 2 oficiales del Ejército. ¿Qué observaciones tiene la defensa sobre la decisión de Fiscalía? Muchas gracias. Si bien es cierto, se ha formulado cargos en contra de 2 oficiales superiores, el uno en el grado de teniente coronel y el otro en el grado de capitán. El uno es el señor teniente coronel Reina y el señor capitán Nájera. Hay que tomar en consideración que estos 2 servidores militares han manifestado en sus versiones de que efectivamente el día 30 de septiembre del año 2010 estuvieron apostados atrás del Jeep rojo, lugar donde salió la bala incriminada y que cegó la vida de Froilán Jiménez Granda. Hay que tomar en consideración, Stephanie, una particularidad de que existe un informe que presenta las Fuerzas Armadas referente a la evacuación del del expresidente Rafael Correa Delgado. El documento es suscrito por el señor general Peña Coveña, general de brigada, director de operaciones del Comaco. Y hay una particularidad en este informe que se manifiesta que la actitud de empleo de las unidades que intervinieron en el rescate del señor presidente fue disuasiva, ya que durante la aplicación, organización y equipamiento de las tropas se supervisó que el personal militar tenga armamento no letal y el uso progresivo de la fuerza. Hay que tomar en consideración de que al momento que rindieron las versiones fiscales, estos 2 oficiales superiores manifestaron que sí utilizaron sus fusiles y sus municiones 2.23. Es decir, contrario a lo que dice el informe que usted está mostrando. ¿Y entonces eso qué significa? Esto significa de que efectivamente la información que se solicitaba por parte de la Fiscalía General del Estado, que se remita la nómina del personal militar y sobre todo el armamento, el material logístico que se utilizó el 30 de septiembre del año 2010, no se lleva a efecto en base a una orden de operaciones de la evacuación del presidente Rafael Correa Delgado. Ahora, por eso Fiscalía está pidiendo nueva información, ya vamos a hablar sobre eso, pero antes, la Fiscalía ha reconocido la demora, es que son 8 años, la demora en esta investigación, y lo justifican por la reserva de la información. ¿Creen que se quiso esconder durante todos estos años lo que estaba pasando? Efectivamente, cuando existe una orden de operaciones y no se da estricto cumplimiento por parte de los comandantes, en este caso por parte del comandante del GEO y de sus tripulantes, en este caso y de los 7 señores oficiales militares que acudieron a la evacuación presidencial, esto pues indudablemente cae en una contradicción en base a la prueba documental y en base a los testimonios o a las versiones que han rendido ya los militares hoy procesados. Referente al retardo injustificado de la justicia hay que tomar en consideración y hay que observar la conducta de los señores fiscales que tuvieron el proceso de Froilán Jiménez Granda por el lapso de 8 años consecutivos y que no hicieron absolutamente nada. Más bien ahora se ha dado un paso muy importante con la formulación de cargos referente a la muerte de Froilán Jiménez Granda. ¿A ustedes les interesa saber quién disparó, de dónde vino la bala, pero también quién dio la orden? Y la Fiscalía ha pedido al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que certifique a Fiscalía si hubo una disposición o una orden de atacar a quienes se sublevaron el 30 de septiembre del 2010. ¿Qué han podido conocer ustedes hasta ahora al respecto? Bien. Hay que tomar en consideración que en el caso de Froilán Jiménez Granda se hizo una pericia balística, una pericia de trayectoria balística, la única aquí en el Ecuador con asistencia penal internacional. Aquí ya no existe duda, ya se sabe de dónde salió la bala incriminada. La bala sale de atrás del Jeep rojo, donde se encuentran apostados 3 servidores militares. En este sentido, pues hay que tomar en cuenta que de la misma manera en el informe que emite el señor general Peña, consta quién dio la disposición para la evacuación presidencial y lo dice que es el mismo expresidente de la República del Ecuador y dispone al ministro de Defensa Nacional. Entonces, este señor ministro de la fecha, el doctor Javier Ponce, ministro de Defensa Nacional a la fecha, él tendrá que indicar si él dispuso o no la utilización de esta munición 2.23 o 5.56 y los fusiles HK para que puedan intervenir en un hospital de la Policía Nacional. Es decir, existe una casa de salud que era imposible, de acuerdo a los protocolos y estándares internacionales, acudir con este tipo de munición y sobre todo atentar de manera directa y a quemarropa contra funcionarios policiales, en este caso comandos del GIR, que habían realizado la evacuación presidencial. ¿Y Fiscalía? Era necesario
la utilización de sus fusiles. Fiscalía dijo que con las pericias, con las versiones, con el material audiovisual se pudo identificar que los dos oficiales acusados participaron en el 30S, que estaban allí detrás de este jeep rojo donde salieron las balas en dirección al vehículo en el que se encontraba Froilán Jiménez y también el ex vicepresidente. Eso es un elemento importante, pero también se le ha pedido al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que certifiquen el número del fusil y las características entregadas al oficial acusado y que se le entregue también los tipos de fusiles. ¿Cómo va a aportar esa información? Stephanie, hay que tomar en consideración de que al momento que rindió la versión, el señor Teniente Coronel Reina manifestó que el 30 de septiembre del año 2010, al momento que estaba realizando la evacuación presidencial, manifiesta en su versión de que se le robaron el fusil. Hay que tomar en consideración de que cuando a un servidor público, no se diga de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, cuando se le roban este tipo de armamento, la obligación es denunciar, poner en conocimiento de la Fiscalía General del Estado a fin de que se investigue y se pueda dar con ese fusil. Han transcurrido prácticamente 8 años y el señor oficial superior nunca presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Pero no se preocupen, que tengan conocimiento que ese fusil ya se encuentra en cadena de custodia y en el centro de acopio de criminalística de la Policía Judicial de Criminalística de Pichincha. Yo le preguntaba al principio sobre las 4 personas detenidas, porque Fiscalía acusa a 2, no acusa a 2, ¿y están de acuerdo ustedes con eso? ¿O qué argumentación tenían desde la defensa de Froilán Jiménez sobre las personas que estaban siendo acusadas? Efectivamente, existen 2 procesados. 2 señores oficiales superiores, a los otros 2 que Fiscalía consideró necesario no procesarlos, pero no se descarta a futuro una vinculación. Se tiene que contar con más elementos de convicción con la finalidad de que, pues, con todo recabado, todos estos elementos probatorios, se pueda, pues, vincular a más sospechosos en la muerte de Froilán Jiménez Granda. Hay que tomar en consideración de que son 7 señores oficiales del Grupo GEO, del Grupo Especial de Operaciones de la Brigada Patria, que acudieron con este tipo de munición y material bélico, como ellos mismos lo han manifestado en sus versiones fiscales, y que tienen que dar la cara, en este caso el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y sobre todo el señor coronel Castro, quienes pues manifestaron en sus versiones que él fue la persona que dispuso, ¿sí?, de manera directa que acudan al hospital de la Policía Nacional con ese tipo de munición y sobre todo con ese tipo de armamento. Claro, ahora son, según Fiscalía, unos 36 elementos de convicción que el que revisa el fiscal para formular sus cargos, pero ¿cuáles destacaría usted como los más importantes? Y pregunto esto ¿para qué? Para saber si son los responsables o no, porque también por otro lado los militares argumentan que ellos estaban cumpliendo su labor, que estaban protegiendo y que las circunstancias se van a ver ahora en el proceso. Entonces, ¿dónde estarían las responsabilidades si estaban siguiendo órdenes? Existe una particularidad aquí, de que de manera deliberada, los 3 servidores militares que se encuentran apostados atrás del Jeep rojo, sobre todo uno, dispara de manera directa contra la humanidad de personal del Grupo de Intervención y Rescate, a sabiendas, ¿sí?, de que el expresidente de la República ya se encontraba evacuado en un vehículo Patrol conducido por los miembros del Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional. Ahora bien, aquí existe una diligencia fiscal, ya se mandó a hacer la incautación de todos los fusiles, ¿sí?, del Grupo GEO, que fueron al hospital de la Policía Nacional con la finalidad de poder realizar las pericias balísticas. Y se va a establecer la verdad. Lo único que tengan en consideración de que la familia de Froilán Jiménez Granda, lo único que quiere es de que se establezca la verdad, de que esta persona que cegó la vida a Froilán Jiménez Granda, que acabó la vida, de que dejó a un niño en la orfandad, pague por lo que hizo, por este delito cometido. Ahora, por el cuando usted dice ya se está haciendo la pericia, ya tienen el material balístico, esto es apenas ahora, en este proceso, pero ¿eso qué quiere decir? Que durante todos estos años, desde el 2010 hasta el 2018, prácticamente no se avanzó en nada. Como le indiqué con anterioridad, los señores fiscales que llevaron a efecto esta investigación tendrán que responder a su debido tiempo por el retardo injustificado a la justicia. Existieron suficientes elementos de convicción dentro del proceso de Froilán Jiménez Granda, pero no se hizo absolutamente nada. Hay que tomar en cuenta que también va a tener que responder la Coordinadora General de Asesoría Jurídica, la doctora Dora Suaz Navas, quien por diferentes ocasiones certifica de que no se puede remitir la nómina del personal militar y los fusiles que utilizaron el 30 de septiembre del
del año 2010, el Grupo Geo. Hay que tomar y hay que saber diferenciar de que muchas unidades especiales remitieron la nómina del personal militar y el personal policial. Sin embargo, consideraron que dichos nombres y apellidos eran clasificados como reservados. Hay que tomar en cuenta de la misma manera de que existían los suficientes elementos de convicción para que los señores fiscales que conocieron su debido tiempo puedan formular cargos contra los verdaderos responsables. Son algunas de las observaciones, la opinión y la defensa de la familia Jiménez Granda, su abogado Edwin Romero, hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. 7:30, vamos a una breve pausa y cuando regresemos estará Eliseo Azuero, asambleísta independiente de Sucumbíos, miembro del Bloque de Integración Nacional BIN. La propuesta de un código de ética de la Asamblea para combatir estas prácticas viciadas, abusivas de los asambleístas. Si no acatan la ley, respetarán la ética. En pocos minutos lo analizamos. Quédese usted con nosotros. La semana pasada estalló en la Asamblea el escándalo de las denuncias por contribuciones económicas del sueldo de los asesores a ciertos asambleístas. Estas prácticas no son nuevas y a través del tiempo ha tenido sus variantes, con pipones. Pero ahora se trata de algunos casos en que hay asesores que se han convertido en servidores domésticos. Está con nosotros Eliseo Azuero, asambleísta independiente. Buen día. Bienvenido a Contacto Directo. Buen día. Buen día, Alfredo. Buen día, ecuatorianos. Usted hace una propuesta. ¿En qué consiste? La propuesta tiene que ver con aquel desmantelamiento que hiciera el gobierno del señor Correa cuando se establecía la creación de la Constitución del año 2008, tomando en cuenta que en el año 1998, en el artículo 131, esta Constitución preveía que la Asamblea debe normar su trabajo en la Constitución, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el reglamento y el Código de Ética. El Código de Ética tan necesario para el desenvolvimiento de los asambleístas, de alguna manera y de manera extraña, es eliminada en la Constitución de Montecristi y luego, cuando se tramita el Código Orgánico de la Función Legislativa en el año 2009, de manera extraña, desaparece la necesidad de contar con este instrumento que norme de manera clara y oportuna el comportamiento de los asambleístas en el campo ético, dejando así vulnerable a la imagen de la Asamblea como tal y por supuesto también haciendo que lo que hemos visto en los últimos años respecto al incumplimiento de la función de los asambleístas, cuál es, por ejemplo, el de la fiscalización, que poco o nada se ha hecho en los últimos 10 años. Ahora, por esa ¿pero de razón, qué sirve un código de ética si la ética se encuentra en vías de extinción y ni siquiera se respetan las normas legales? Un código de ética convierte a los propios legisladores en sus controladores, lo cual sería utópico, y la experiencia con esos códigos es que han servido de instrumentos de persecución política. O también hay experiencias de que en ciertos casos sirvió para descubrir redes de pipones en la Asamblea. Alfredo, si fuera que esto no necesariamente favorece al fortalecimiento del rol de la primera función del Estado, sencillamente legislaturas como la colombiana, la peruana, la chilena, la mexicana no contarían con este tipo de instrumentos. Sí es cierto que el comportamiento de las personas debe regirse fundamentalmente por prácticas éticas que nacen fundamentalmente del entorno familiar, mas sin embargo, dado el incumplimiento de la ley, es necesario que se prevea sanciones dentro de este marco legal para hacer posible que el rol fundamental de la Asamblea, cual es el de legislar y el de fiscalizar, sean cumplidos de manera oportuna, diligente y con parámetros éticos que, si bien es cierto, no los proveen algunos de los legisladores en su diario vivir, estén conminados a hacerlo por el aparecimiento de una normativa que, como en todo el mundo fundamentalmente, más aún cuando la OEA, por ejemplo, en el afán de fortalecimiento de las asambleas de Latinoamérica, ha propuesto un programa que hace posible que estos códigos de ética se inserten. Porque aquí los sistemas que funcionan en otras partes del Ecuador, por una cosa rara, no funcionan. ¿No es mejor demostrar acatamiento a la ley? Por supuesto que sí, Alfredo. ¿Una expresión correcta?
Pero por supuesto que sí, pero si no tenemos esa predisposición de parte no solo de los asambleístas, porque este tema no solo se observa en la asamblea, se observa, por ejemplo, en la función ejecutiva cuando muchos de ustedes, como acuciosos periodistas, han podido demostrarle al Ecuador que para acceder a un puesto en el sector público se cobran ingentes sumas de dinero, o que también un partido determinado ha exigido a lo largo de estos años que hayan entregas voluntarias, entre comillas, del 10% de las remuneraciones que perciben los servidores públicos. Es decir, esta degradación del concepto de la ética hace necesario que al menos en el marco en donde nosotros ejercemos nuestro rol al amparo de lo que dispone el artículo 127 de la Constitución, tengamos un elemento adicional que debemos cumplirlo de manera irrestricta. Así que yo diría que sí es necesario en los actuales momentos, porque el CAL, tal cual está concebido, o la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tal cual establece procedimientos para decantar estas prácticas malhadadas, sencillamente no ha tenido resultado. ¿Pero por qué? Porque está dado por la mayoría. ¿El Comité de Ética debería ser con representación de todas las bancadas? Efectivamente, estoy hablando que en el proyecto de ley debe estar presente las 5 mayores fuerzas políticas de la Asamblea y que deben ser elegidos por mayoría absoluta en el momento en el que se constituye las autoridades de la Asamblea Nacional, llámese presidente, vicepresidente, miembros del CAL y miembros del Comité de Ética, para cuyo efecto las bancadas deben delegar a uno de sus miembros siempre y cuando constituyan las 5 mayores fuerzas políticas. Ellos tienen la obligación, entre otras cosas, de iniciar de oficio o con el respaldo del 20% de las firmas de los asambleístas la investigación de hechos dolosos que pueden acontecer en el manejo. Pero sería una investigación hecha por los propios asambleístas. El asunto es que, volviendo a la práctica viciada del impuesto al trabajo recaudado por asambleístas, en la función ejecutiva, como a la que usted señalaba, hay 75.000 contratos ocasionales, por ejemplo, de trabajo. Contratos donde, según la costumbre, se cobran contribuciones para el dador de empleo o el movimiento político. Esto también ocurre en los gobiernos autónomos y se intensifica en esta época, por ejemplo, en campaña electoral. Contraloría debería ampliar la investigación sobre estos hechos, no solo para que sea sobre la función legislativa, sino sobre otras funciones del Estado. Por supuesto que sí, no nos olvidemos de que el tema de la corrupción está campante en todas las funciones del Estado. Ahora mismo se escuchó en la entrevista anterior la falta de diligencia de la función jurisdiccional para encontrar los responsables de hechos que han cegado la vida de ecuatorianos por el mero deseo de pertenecer o de hacerle la venia al poder político. En esa línea, a los asambleístas nos corresponde buscar ser más eficientes en el marco de la gestión que nos corresponde ejercer. Pero precisamente para eso sobre la Constitución por ejemplo, establece. En estos días hay situaciones muy claras donde se pone a prueba la ética de los asambleístas y su eficiencia. Por ejemplo, en el proyecto de ley anticorrupción, eliminando la acumulación de penas de la asociación ilícita, cuando todo el mundo conoce que hay una sentencia de la Corte Nacional por Asociación Ilícita contra el ex vicepresidente Glass, el ex contralor Poli y una docena de funcionarios públicos. Y esta ley, este proyecto de ley fue aprobado por unanimidad en la Asamblea, incluso con su voto. ¿Por qué votó a favor? Alfredo, con todo gusto. No, yo voy a ser absolutamente claro y asimilar las responsabilidades que se derivan de este hecho. Quiero que quede claro que los presidentes de las comisiones disponen el procedimiento que se ha de seguir para la votación, y posiblemente este tema no fue lo suficientemente debatido, porque en la Comisión de Justicia, por ejemplo, la bancada a la que yo pertenezco, tenemos 2 miembros que nos hicieron conocer de que era necesario votar de la forma como se votó, más sin embargo, hay que tomar en cuenta, votar en combo.
No. Tenemos gente al interior de las comisiones que tienen la obligación de hacernos conocer si existieren algunos aspectos que no necesariamente van en la línea del combate a la corrupción. Y en este caso particular, yo creo que hay que enmendarlo de la forma como lo dijo mi antecesor. Mas, sin embargo, quiero que quede claro de que se está votando por las leyes y no por los artículos, conforme lo hacíamos en el pasado. Es una forma dolosa, poco adecuada de manejar la construcción de leyes en la Asamblea Nacional y se provocan este tipo de hechos que tenemos que asimilarlos como responsabilidad y que todavía los podemos enmendar en el momento presente. Ahora, a estas alturas, el único que lo puede enmendar es el presidente Lenín Moreno, vetando el proyecto de ley. Pero ya la Asamblea... Por supuesto, con el veto, y nosotros tenemos que allanarnos al veto del presidente y, si no fuera este el caso, promover inmediatamente un proyecto reformatorio con la concurrencia de las voluntades de todas las bancadas políticas, que, dicho sea de paso, posiblemente no recabamos de manera profunda sobre el hecho denunciado. Eliseo Azuero, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias a usted. Con eso concluimos esta emisión en Contacto Directo y, como siempre, agradeciéndoles a ustedes por su confianza y sintonía. Nos vemos mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buen día.